o para recapitular, es importante recordar de que habíamos visto las fiestas solemnes que se habían dado en Israel, que Dios había establecido de manera primaria o de manera preambular al acontecimiento que se va a dar. Dios va a cerrar ya la etapa de la liberación de los israelitas, va a sellar toda esa etapa porque aún los egipcios están vivos y los egipcios aún persistían o porfiaban en perseguir a los israelitas. Así que creo que, creo es decir, estoy convencido de que los israelitas en ese momento de alguna forma temían a Dios, pero todavía seguían temiendo a los egipcios y el poder de los egipcios. Y no es tanto de culparlos, porque creo que es la reacción natural humana, ¿no? Cuando vemos el poderío de esta nación, vemos los triunfos que ellos habían tenido. Los israelitas, por supuesto que sabían cuán grande podía ser el ejército de los egipcios. 400 años sirviéndoles, ver sus conquistas, ver sus tecnologías. Entonces, humanamente, ellos desarrollaron un miedo, un temor hacia ellos. Pero Dios, en su soberanía, quiere mostrarle quién realmente manda, quién es el que manda. Y ya había hecho prodigios y señales como así había prometido a Abraham. Y eso lo habíamos visto hace más de 400 años, hasta antes de este momento. Dios había dicho de que su descendencia iba a ser grande, numerosa en la tierra, y que también que su descendencia iba a caer como esclava de otra nación, y después que Dios mismo iba a ejecutar juicio contra esa nación, y por tanto iba a liberar al pueblo de Israel de la mano de ellos, de los opresores. Y en esta ocasión en particular, vemos que ya habían salido de la tierra de Gosén, estaban siendo dirigidos por Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos. Dios no es el esclavo de Moisés, y hay que hablarlo como es, porque a veces en las películas o la forma como lo podemos concebir pareciera que sí, ¿no? Pareciera que Moisés como que va a sus anchas y cuando él necesita un cierto apoyo, una cierta ayuda, va y clama a Dios y Dios, bueno, le responde según la necesidad de Moisés. No es así, en realidad. Lo que podemos ver es que Dios era el que guiaba al pueblo de Israel, así que si ellos van por una ruta, un camino, no es porque a Moisés se le ocurrió, sino porque a Dios le plació, y Moisés y el pueblo obedecieron. Dios los va a llevar o los va a guiar hasta estar cara a cara frente al mar, y estaban ahí, podría decir, atrapados, ¿no? Dios los había llevado a través de riscos y estaban ya ahí atrapados en el mar, en una península. Entonces, es como si estar en una playa, ¿no? En una playa, y luego delante de ti tienes el mar, y ahora los egipcios, la Biblia dice que Dios había movido el corazón de ellos, y ellos porfiados dijeron, no vamos a dejar que ellos salgan con lo suyo. Entonces Faraón, al sentirse burlado, envió a mucho de su ejército, no todo su ejército, pero mucho de su ejército, a perseguir a los israelitas. Entonces, si tú fueres israelita, ¿cómo reaccionarías? Moisés se equivocó, no, Dios les estaba guiando. Ahora, ¿por qué Dios les lleva aparentemente hasta un callejón sin salida? Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que no era Dios el que se sujetaba a la necesidad de Moisés, sino que Dios va a responder porque Dios mismo ha guiado a Moisés hacia ese lugar, y a él y a todo el pueblo. Así que, hermanos, nos encontramos frente a un Dios arquitecto de todo ese plan elaborado. Dios ha tratado con ello antes de que Moisés exista, antes que esa generación exista. Dios ya lo había planificado. ¿Para qué? Para que los hombres conozcan quién es el que manda, quién es el Señor, y que Él sea glorificado en todo ello. Así que vamos a orar, hermanos. Nos introducimos al capítulo 14 para culminar este capítulo, y que Dios nos ayude, ¿sí? Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a asimilar la magnitud del control y la soberanía tuya, Señor. Padre, es tan difícil poder plasmar esto en palabras o plasmar tu soberanía en el arte o en la música. Sin embargo, ayúdanos a hacerlo mejor que los humanos podemos hacer, que es mantenernos expectantes y asombrados ante la grandeza de tu poder.
Gracias, Señor, por este tiempo y que tomemos lecciones firmes para nuestro corazón y que si de alguna manera tenemos miedo de alguna persona o de algún grupo o de alguna sociedad, entendamos a quién realmente debemos de temer, que es a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad en escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos al capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14, versículo 14 del libro de Éxodo. Sí, capítulo 14, versículo 14 del libro de Éxodo. Muy bien, apertura esa porción de la siguiente manera. Dice, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mira, el resultado de la tranquilidad del pueblo de Israel, según Dios, no descansaba en la habilidad del pueblo de Israel, sino más bien en que Dios protegía a Israel. Alguien una vez puso en la siguiente figura, de que cuando un niño a veces no puede dormir, ¿no? Pide al papá o la mamá que deje encendido la luz de afuera o una lamparita, ¿no? Y más seguro se siente ese niño cuando sabe que su papá o su mamá o ambos están aún despiertos, ¿no? Entonces el niño puede dormir tranquilo o la niña puede dormir tranquila al saber que de alguna manera sus padres están velando y protegiendo de ellos. De la misma manera, hermanos, Dios incita, anima a Israel a que ellos estén tranquilos porque Dios es el que está gobernando todas las cosas. Es como, mira, ve a dormir tranquilo, no te preocupes, yo me encargo, dice el Señor. Siguiente, del versículo 15 al versículo 16. Esta es una de mis partes favoritas en este texto, porque es la parte actuada de los hombres. A veces, hermanos, podemos malinterpretar lo que es la fe y pensamos que, bueno, fe simplemente nos quedamos encerrados o nos sentamos o nos cruzamos de brazos y solamente que Dios actúe. Y Dios puede ciertamente actuar, pero quiero que pienses un poco más. ¿Crees que si Dios no demandara al hombre que se esforzara, entonces, ¿por qué crees que Dios le pide al pueblo de Israel que vaya y conquiste la tierra prometida? ¿Por qué no se la cedió así libremente? ¿Por qué Dios ha permitido que el hombre trabaje la tierra? ¿Por qué sencillamente no orquesta todo para que la tierra pues genere frutos y que a pesar que nosotros comamos y consumamos del fruto de los árboles, siempre aparezcan nuevos frutos y nuevos frutos? ¿Por qué Dios nos manda a que nosotros trabajemos por ello? Hermanos, es que Dios no nos ha hecho robots y la vida sería bastante precaria, bastante aburrida si solamente estuviéramos de brazos cruzados esperando que Dios haga todo. Dios tiene el poder y la capacidad para hacer todas las cosas, pero en su gracia nos ha dejado ese papel. Y es lo que vamos a ver en el versículo 15 al 16. Mientras que Moisés, está clamando a Dios, mira lo que le responde el Señor. Versículo 15. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, es decir, que actúen. ¿Qué haces? ¿Qué hacen apelando? Actúa. Es lo que le está diciendo Dios. Imagínate, ¿no? Oras por que Dios pueda darte el beneficio de que los frutos puedan crecer y que los frutos o las verduras del campo ya hayan crecido. Entonces, si ya están grandes, ya están maduras, pregunta, ¿qué más tienes que orar? Cosecha, punto. ¿Me dejo entender? Por eso yo disfruté cuando miré esta parte. Dice, ¿por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo de Israel que marchen, es decir, actúa de una vez. Versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Impresionante, ¿verdad? Lo que le está pidiendo Dios es algo sin precedentes, al menos según la escritura. Dios está hablando a Moisés de que, mira, fácil, tienen al mar, marchen, ¿qué hacen acá? Y uno diría, pero ¿cómo vamos a marchar si lo que viene delante es pura agua? Habrás querido decir Dios, naden, porque marchar, ¿cómo vamos a marchar? Dios dice, mira, la cosa es simple, extiende tú la vara, levanta las manos y el mar se va a abrir y ustedes van a pasar en seco. Qué fácil, ¿verdad? Dios manda hacer ese tipo de cosas.
a veces parece medio raro algunas instrucciones que nos podrían dar a nosotros, ¿no? A veces podemos tener o conocer a una persona que pueda saber más en cuanto a un asunto y nos dice, oye, en el celular solamente aplasta esto, 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 y listo, y va a funcionar. Y uno dice, ¿estás seguro? Y dice, pues sí, simplemente hazlo. La gran diferencia, hermanos, es que aquí era algo sin precedentes. Era algo que no se ve. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste a alguien abrir el mar? Es una pregunta irónica, no te preocupes. Creo que nadie de nosotros ha visto siquiera una vez a alguien abrir el mar. Así que Dios le dice algo que aparentemente en el cerebro, en la mente de Moisés, es imposible para Moisés, pero están con el Dios de Israel. Ahora, ellos han visto los prodigios y las maravillas del Dios de Israel. No solamente eso, sino que ellos también han visto cómo una columna de fuego los guía por la noche, cómo la columna de nube los guiaba por la mañana. Oye, ¿qué es eso? Ni siquiera la columna, por así decir, es un animal que de alguna manera tiene instinto. Una columna, ¿qué sería? Es algo inerte, no tiene sentido. Una columna de fuego, una columna de nube, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene ojos, no come, no bebe, no respira, no existe. Es simplemente la diferencia de temperatura, si se entiende, la columna de fuego y la nube, pues puedes ver, percibir o entender que son iones que están cargándose, ¿no? Y de alguna manera está como que manteniéndose en un equilibrio, ¿no? Geométrico. Y es como que, ¿qué es eso? ¿No? Es como un remolino o un tornado. Eso no tienen vida. Entonces, Moisés queda más asombrado por decir, el que nos está acompañando no es el San Tornado o el San Columna de Fuego, sino es Dios. Y Dios ya ha hecho varias cosas aparentemente imposibles hasta esa fecha. Así que abrir el mar en dos, bueno, creo que si Dios lo manda, hay que hacerlo. Así que Dios le dice, deja de estar clamando, ¿qué tanto clamas? Muévete, hijito, muévete, adelante. Y es lo que va a hacer Moisés, ¿no? Junto con el pueblo. Versículo 17 al 18. Aquí viene el juicio a los egipcios, o el anuncio del juicio a los egipcios. El anuncio. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Naturalmente la gloria de los egipcios era que el Nilo, el río que aparentemente les daba pues toda esa energía, permitía que sus campos y sus animales pues puedan crecer, desarrollarse, ¿verdad? Pero humanamente la gloria de los egipcios o la jactancia de los egipcios era su ejército. ¿Cómo crees que ellos habían conquistado tanto terreno? ¿Cómo crees que ellos ganaban las batallas? Eran con la gran tecnología, el gran avance de lo que ellos habían hecho. Me hace recordar un poco la Torre de Babel. Babel es construida y era como que la gran gloria, este Sigurat era la gran gloria de los hombres, porque era tal vez la obra arquitectónica más imponente. Un Sigurat no es solamente una torre como la Torre de Eiffel, es una suerte de torre ciudad donde la gente puede vivir en los niveles, en los diversos niveles que existen de forma escalonada. Eso es un Sigurat, no es una torre como Pisa o como la Eiffel Tower, la Torre Eiffel, no es como eso, ¿no? Entonces, hermanos, aquí Dios lo que va a hacer es pisotear, igual que en Babel, ¿no? Pisotear el orgullo de la humanidad, en este caso de los egipcios. Los egipcios no eran cualquier ejército, revisa la historia, no era cualquier cosa, era aparentemente el grupo bélico más fuerte que existía en ese tiempo. Y cuando dice Dios, yo me voy a glorificar en ellos, es decir, yo voy a estar por encima de lo más grande que tiene ustedes, la humanidad. ¿Será así? Bueno, Dios lo ha anunciado. Veremos a través de las escrituras si es así. Versículo 19 y 20. Ahora vemos la protección. Y el ángel del Señor iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, perdón, que iba delante de ellos, se apartó e iba en pos de ellos, es decir, de lo que las nubes iban delante de Israel guiándoles, ahora ellos se ponen en la parte de atrás, la nube, ¿para qué? Para separar
a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Y asimismo, columna de nube iba delante de ellos y se apartó y se puso sus espaldas. Versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, es decir, para los egipcios era tinieblas y nubes, mientras que para Israel alumbraba de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. Hermanos, esto nos dice que esa columna de fuego por la noche, imagínate combinado con nube, es una cosa impresionante. Si quieres ver un poco más de estos fenómenos, yo te animo, puedes buscar en YouTube lo que son vórtices de fuego y te vas a dar cuenta de cómo en cuanto al cambio de la precipitación y el cambio de temperatura, tú puedes llegar a ver esas columnas que se hacen de fuego. De verdad, son increíblemente imponentes. No solamente por la fuerza de arrastre, ¿no?, hacia a lo que está circundante, sino también la energía que emite. Y ahora esto, agrégale nubes. Si hay nubes y hay fuego, ¿qué crees que pasa cuando las nubes, los iones chocan entre sí o colisionan entre sí? ¿Qué crees que hay? Relámpagos, hay truenos, hay liberación de cargas, liberación de energía. Entonces tú te imaginas una columna, un vórtice así de fuego grandote, con sonidos fuertes y con truenos y relámpagos, ¿te imaginas? Eso es una figura de mucho temor, ¿no? Y no es que dura unos segundos. La Biblia dice que duró toda la noche. Quiero que tú te pongas a pensar, la humanidad con todo lo que hemos hecho en la tecnología, no hemos podido emular ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas. Creo que si una columna de fuego con nube y con rayos y truenos viene por Lima, ¿cómo lo detenemos? ¿Con agüita? ¿Con los bomberos? Y si pasa por Estados Unidos, ¿crees que ellos lo van a poder detener? No, lo que está haciendo Dios, hermanos, aquí es impresionante. Quiero que te emociones de esa manera. A veces, hermanos, apelamos a otras historias ficticias porque estamos tan aburridos de la vida monótona que pensamos, hermanos, que necesitamos de la ficción o de la imaginación de un ser humano, por ejemplo, como este escritor J.R.R. Tolkien, y pensamos, ¿no?, que necesitamos ese tipo de cosas porque la vida ahí es más emocionante. Falso. Alguien dijo, una vez un predicador dijo, no vayas a ver El Hobbit, que yo tengo una historia más impresionante y sobre todo que es real para tu vida. Hermanos, lo que está pasando aquí no se concibe ni en la mente de este cristiano pensador que se llama C.S. Lewis o J.R.R. Tolkien o algunos otros escritores de ciencia ficción o de novelas. Lo que está pasando aquí, hermanos, es impresionante y dura por mucho tiempo. Dice que estuvo ahí toda la noche. Entonces le da tiempo a los israelitas de avanzar, pero también le da tiempo a los egipcios de reflexionar. Si tú fueras parte del ejército egipcio y tú ves esa columna imponente con fuego, con truenos, con relámpagos, con sonidos, que está arrastrándote, ¿no te impactaría? ¿No te haría temblar? ¿Tus piernas no se acalambrarían? O sea, ¿no estarías así, con ansiedad, con temor, con tristeza, sabiendo que tu vida se está jugando y estás contra el mismo Dios, el Dios verdadero? Nunca han visto a Ra, nunca han visto a sus dioses, a Marduk y a otros dioses, nunca los han visto en esa magnitud. Siempre necesitaban de actores para que puedan esos dioses de alguna manera cobrar vida. Pero aquí es el mismo dedo de Dios que está contra el ejército, la gloria humana. ¿Quién ganará? Así que ese tiempo donde está la columna es un gran espacio para que los israelitas puedan huir y agradecer a Dios sabiendo lo que Dios está haciendo, pero también un tiempo para que los egipcios reflexionen y probablemente puedan regresar, pero en la testarudez no lo hacen. Así que ahora viene la apertura del mar, ¿no? Esa parte que nos impacta bastante también. Versículo 21 al 22. Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar
se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, mira lo interesante de la gramática en este versículo 21. Dice, extendió Moisés su mano sobre el mar, ¿no? Como se suele muchas veces representar teatralmente, ¿no? Con su báculo ahí probablemente, ¿no? Extiende su mano, pero mira lo que dice después de la coma. E hizo Dios que el mar se retirase. Mira, no dice que el poder de Moisés abrió las cosas. Por eso que es bastante, ¿cuál sería la palabra? Execrable, sería bastante maldiciente cuando una persona piensa el gran profeta Moisés fue el que nos liberó. Moisés no liberó nada. Si revisamos bien la gramática, dice, no fue Moisés. Moisés fue una herramienta, fue un instrumento, sí, y fue un hombre de fe, y gracias a Dios por eso. Pero el que obró en esto no fue Moisés, fue Dios. Fue Dios. Si de alguna manera estos pseudo predicadores, comerciantes de la fe, ¿no? Realmente fueran hombres de Dios, ¿tú crees que ellos estarían cobrando por las obras de Dios? Se nota que la parte del libro de Reyes, donde se habla del profeta Eliseo, tal vez está con Liquipay, pero tal vez esas hojas se las arrancaron, no sé, un perro o un niño. Porque Eliseo aprende que no tenía por qué tomar participación económica de las obras y maravillas que hacía Dios. Y Eliseo entendió muy bien esto, y Eliseo viene muchísimo después de Moisés. Entonces, hermanos, lo que está pasando aquí es que Dios es el que sopla un viento recio y divide el mar en dos. Personalmente, yo le tengo mucho respeto al mar. Me parece algo impresionante porque cuanto más te adentras, tú puedes ver las profundidades del mar y no sabes qué criaturas en realidad hay. Se dice que el ser humano ha explorado menos del 50% de las criaturas marinas que existen. De hecho, lo más profundo que se puede llegar en el mar es a un poco más de 10.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, de profundidad. A partir de los 400, perdón, de los 400 metros de profundidad se conoce como el lugar de tinieblas, porque ya la luminiscencia del sol no llega hasta esa profundidad y abajo es completamente oscuro. Quiero ponerte en contexto, o sea, quiero que de alguna manera te sorprendas de lo que Dios ha hecho. Están frente al mar, no es un riachuelo, ¿sí? No es un charquito, no es un puquial, ¿sí? Es el mar. Y el mar es un lugar muy bravo y muy fiero, si quieres serlo. Así que, mira, aún con todo Dios gobierna eso. Y Dios, hermanos, es el que divide, no Moisés. Dios es el que divide. Y lo hace de tal magnitud que pueden ellos pasar en seco. Es decir, imagínate que si estuviera un poco ahí húmedo, tal vez te podrías hundir, ¿no? Por la presión que ejerza sobre la tierra mojada, sobre el barro, pero está completamente seco. Es que Dios lo hizo. Y lo hizo muy bien. Versículo 23 al 25. Ahora vamos a ver la justicia, el juicio de Dios. Ahora sí en la práctica. Y siguiéndolo los egipcios, claro, ellos vieron abierto el mar y dijeron, muy bien, es una oportunidad. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. No es por querer insultar la inteligencia de los egipcios, pero en serio recién se dieron cuenta. Han pasado 10 plagas que han exterminado a muchos egipcios, han matado incluso a los primogénitos,
Están viendo una columna de fuego, con nubes, con truenos, con relámpagos, con todo. Y aún con todo ellos que creían que todo eso era producto del azar, producto de la naturaleza, o era una gran casualidad que favorecía a los israelitas. Lamentablemente, hermanos, muchas veces los humanos podemos abusar de la misericordia de Dios, incluso de las advertencias de Dios. Dios nos puede advertir, por ejemplo, en esto del COVID, del confinamiento, ¿no? Hay un proverbio que dice, cuando una persona no es castigada, dice, en su corazón dice, lo hice, pero no me herí, no me hice daño. Y mañana dice en su corazón, lo volveré a hacer. Y muchas veces, por ejemplo, algunos pueden abusar de eso, ¿no? Y se nos da una indicación, pero a veces podemos ser testarudos. Y no nos basamos siquiera en algo que tenga un sustento, una justificación, simplemente nos ponemos del lado de que todo es una gran conspiración y que simplemente actuamos de manera imprudente. Y luego estamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces rompiendo y quebrantando las reglas. Y nosotros decimos, pero no nos ha pasado nada. Y al igual que el pueblo de Egipto, avanzamos hasta la mitad. O sea, no entendemos. Se muere el vecino de frente, se muere el costado, se muere el otro, pero todo tiene que ver con una gran imaginación. Y a pesar de las advertencias, uno no entiende. Y muchas veces cuando uno ya está a la mitad del proceso de su testarudez o de su arrogancia, uno se da cuenta, uy, estoy peleando contra el mismo Dios. Regresemos. Pero la Biblia nos indicó algo, nos dijo, pero Dios ya había desbaratado, ¿qué? Sus ruedas. Hermanos, eso es un gran indicio de que ese vigor y esas fuerzas que ellos tenían, tal vez para salirse con la suya, pues se vio dañado. La Biblia dice en otro pasaje, si fueres flojo el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Así que de esta misma manera, si nosotros abusamos de esa misericordia de Dios, cuando nosotros pretendamos salirnos con la nuestra, ten cuidado, no vaya a ser que estés en medio del mar y que la misericordia que Dios te entregó y te otorgó se acabó. Y viene el mar, y es lo que a continuación se nota. Versículos 26 y 27. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Sabes? Cuando yo era niño, lo que me preguntaba cuando miraba esa historia era lo siguiente, ¿y qué culpa tenían los caballitos? Era niño, no me culpen. La testarudez de esos hombres hicieron que incluso hasta la caballería, los animalitos que usaban para tirar sus carros, muriesen. En investigaciones que hicieron entre el año 1990 hacia el 2005, si no me equivoco, justamente hubieron algunas personas teniendo un interés, ¿no?, para verificar esto. Y empezaron a buscar indicios en diferentes partes donde aparentemente se nos da descripción que los egipcios fueron hundidos. Y llegaron al final de todo eso a un lugar donde justamente se encuentran eh, piezas de metal que eran justamente las espadas, las puntas de las lanzas y los rayos de las ruedas de los carros de Faraón. Entonces, ahí se calcula, las personas dicen que quien pereció ahí netamente era un ejército, no era dos o tres, sino que se encontró el mismo patrón, pero por cantidad. Ese día, Dios, hermanos, enseñó a los israelitas a quién realmente se debe de temer. Dios dice, ¿le temes a los egipcios? Y los israelitas, sí. Dios dice, ¿por qué? Porque ellos son muy grandes. Dios dice, yo soy más grande. Y Dios hizo estas cosas para que su nombre sea glorificado y sea conocido. El gran y temible ejército de los egipcios fue aniquilado por Dios usando ¿qué? Un recurso aparentemente tan sencillo y domado como el agua. Versículo 28. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Qué dice al final?
no quedó de ellos ni uno, ni uno. Todos, todos, todos perecieron. Hermanos, no es que Dios despreciaba a los egipcios. Dios hizo esto porque ama a su pueblo Israel. Y Dios hizo esto para preservar a Israel, para cuidar de Israel, porque Dios es fiel a sus promesas. Ciertamente usted ni yo somos Israel. No tenemos probablemente la sangre de Abraham, pero podemos entender en esta historia que Dios es digno de confianza y que si Él prometió estas cosas a un pueblo y lo cumplió, creo que es suficiente garantía para que usted y yo podamos entender que todo lo que Dios promete, por ejemplo, como en esta situación, lo va a cumplir. Que han pasado 2000 años y todavía no regresa Jesucristo, bueno, no te preocupes, porque aquí habían pasado más de 400 años. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser esclava, pero no te preocupes, yo la voy a liberar y voy a herir al pueblo. Aquí se está cumpliendo la promesa de Dios. Hermanos, no es que Dios tarda, pero llega. Dios sabe cuándo llegar. Y si Dios no llega, Él sabe por qué no llega. Dios siempre está en el momento y en el lugar preciso que Él ha establecido. No es competencia de Él consultarnos a nosotros, ni tampoco satisfacer nuestros estándares. Así que, hermanos, miren la salvación que ha dado Dios a Israel. Contemplen la salvación del Señor. Y con eso vamos a culminar, versículo 29 al 31. Dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Te acuerdas? Lo imposible, aquí está, lo hicieron. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y a Moisés, su siervo. ¿A quién temes tú? Mira lo que hizo Dios. En la actualidad podemos escuchar de conspiraciones, de ideas, de teorías, y tal vez puede que haya de esas cosas. Pero ¿a quién temes tú? ¿A un presidente con misiles? ¿Le tienes miedo a un chip? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al Congreso? ¿A los policías? ¿A los borrachos? ¿A los malignos? ¿Al diablo? Mira lo que ha hecho el Señor. Hermanos, bien dice una frase, no hay mal que dure 100 años. Y yo pienso que, o cuerpo que lo resista. Y yo pienso, y estoy convencido, hermanos, que no importa si el mal se prolifera más, porque va a pasar eso. No importa si vemos los efectos de la caída más, porque va a pasar eso. Ahorrate el suspenso, va a pasar eso. No trates de evitar lo inevitable, va a pasar eso. Pero como bien decía mi buen amigo Wilmer Torres una vez, el final de la historia es que los que hemos creído en Cristo, ganamos. Tranquilo. Dios está aquí. Está en medio de la pandemia y en medio de la situación más difíciles y más arduas. Hagámosle caso a Dios, aún así si aparentemente nos puede llevar a un callejón sin salida. Tranquilo. Pero estamos frente al mar, hermanos Carlos. Tranquilo, dice el Señor. Yo también me pongo a veces nervioso y veo el mar, digo, Dios, es imposible pasar por acá. Pero si Dios te ha llevado ahí, no te preocupes, Él se encarga. Más bien te quiero animar a algo, saca tu celular y trata de grabar o documentar lo que va a pasar en esos días. Porque si Dios te llevó hasta esa situación, mira lo que el Señor va a hacer contigo y cómo Dios se va a glorificar. Nuestra parte no es cuestionar a Dios, nuestra parte es obedecer a Dios y asombrarnos de la sabiduría de Dios y la salvación que entrega el Señor. Que la gracia de Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, contemplamos en tu palabra la salvación que viene de ti. Cuán grande eres, Señor. Pasaron, Señor, tal vez más de 400 años, pero lo que tú prometiste a Abraham, Señor, hemos aquí cumplido hoy, Señor.
Los israelitas temían al pueblo de Egipto. Y tal vez, Señor, no era por las puras, porque tal vez nosotros también como humanos, volubles y cambiantes y temerosos, podemos, Señor, temblar ante la opresión, ante las armas. Y aparentemente, Señor, podría no haber esperanza. Pero, Señor, si nosotros conocemos tus promesas, así como Nehemías, así como Jeremías, como Daniel, se aferraron a tus promesas, Padre, tú las cumpliste. Y, Padre, tenemos una promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, la pandemia no es el fin de los tiempos, porque así lo declara tu palabra, así que debemos dejar de perder el tiempo tratando de entender las teorías conspirativas. Esa no es nuestra parte. Ayúdanos, Señor, a no guiarnos por comentarios de líderes internacionales, y tampoco, Señor, por argumentos sin fondo, sin fundamento. Padre, ayúdanos a guiarnos por tu palabra. Y aún así, Señor, si morimos jóvenes, Padre, descansamos en ti y sabemos, Padre, que estar contigo siempre es muchísimo mejor. Como dijo Job alguna vez, aún así, si tú nos matares, aún así en ti esperaremos. Padre, y que esta sea nuestra confianza, un Dios que cumple su palabra. Gracias, Señor, por ser ese tipo de Dios, y no solamente ser Dios así, sino ser nuestro Padre. Y cuán más aún, tú has prometido cosas eternas para aquellos que creen en ti. Gracias por habernos adoptado y también por volver a alentar nuestros corazones, recordando quién eres tú. En Cristo Jesús oramos. Amén.